la sesión de hoy, pues la titula así, protección contra sobretensiones tipo rayo. Pues el rayo es lo que nos atañe, aunque ahorita más adelante vamos a hacer un recorrido un poquito más extenso, bueno, o más extenso no, vamos a hacer una visión general y nos vamos a enfocar directamente en lo que es el rayo, porque a la hora de que tengamos que proteger, pues no es solamente contra sobretensiones tipo rayo, porque sabemos pues que hay por maniobra, hay descargas electrostáticas y hay otras maneras de sobretensiones que aparecen, que pueden aparecer en un sistema eléctrico, pero pues nuestro curso está enfocado específicamente en el tipo rayo, tipo rayo. El orden que vamos a hacer, una presentación general del tema, que es la primera parte que vamos a tocar, que vamos a abordar, ¿sí? Haciendo pues énfasis en algo mmm, que pensaba precisamente ahorita antes pues de que llegara la hora de iniciar el curso, de que nosotros abordamos el rayo o la descarga eléctrica atmosférica eh, siempre por el lado malo, en el sentido de que produce las sobretensiones en el sistema eléctrico, que es lo que nos atañe a nosotros, pero pues también no dejar de lado que eh, estas descargas eléctricas atmosféricas o los rayos, ¿sí? Formaron un ingrediente principal y un factor primordial para el surgimiento de la vida en la Tierra hace 4.000 millones de años. Como lo decía en su momento Carl Sagan en, en la famosa serie de Cosmos, dentro de ese, dentro de ese, dentro de ese, dentro de esa sopa de la vida, ¿sí? Los rayos entraron a formar una parte importante y yo creo que aún todavía hoy día forman una parte importante en la generación de muchos compuestos, todavía en la sintetización de moléculas y que eso pues lógicamente ayudó al surgimiento de la vida aquí en la Tierra. Lógicamente no lo estamos viendo así en este curso. Eso es una reflexión que se me vino, como les decía, que se me vino a la mente ahoritica, como por darle otra visión al rayo. De pronto más adelante se puede invitar a alguien que nos pueda compartir, que sepa el tema y nos pueda compartir pues los aspectos, digámoslo así, positivos, positivos que tienen los rayos en nuestro planeta. Ahorita pues en los sistemas eléctricos pues estamos expuestos a, a todos estos fenómenos de sobretensiones con los con las, con las consecuencias pues que ya todos conocemos. Vamos a hacer una presentación general del tema, que esto básicamente va a estar relacionado con una serie de normas o con unas normas básicamente para presentar ahí. Luego vamos a hacer un recorrido por la historia, pero no del rayo. Eso ya se hizo. Es más, es más bien ver el recorrido de cómo aparecieron los elementos de protección contra sobretensiones, cómo ha sido su recorrido por la historia, cómo arrancaron esos pioneros, porque nosotros pensamos o yo pensaba, cuando se me estaba pensando en el tema, en cómo abordar en hora y 45 por mucho que tengo planeado esta charla, ¿sí? Para no, para no desgastarnos todos mucho, en cómo abordar el tema y viendo y haciendo un recorrido por la historia, pues me pareció interesante ver de que esto no nació ahorita con la electrónica o no nació hace 40, 50 años, sino que ahorita vamos a ver que la cuestión va un poco más allá. Ya nuestros antecesores ya sufrían por estos fenómenos y, y los primeros sistemas eléctricos
se vieron pues expuestos a eso. ¿Qué, qué hacían? ¿Qué hacían en ese entonces? Hoy pues nos es muy fácil decir que tenemos el equipo Varistores, tenemos Spargaps y todas esas cuestiones, pero antes, ¿cómo hacían cómo hacían esas tareas de proteger los equipos que disponían en esos momentos? Mm, ya con base en eso, vamos a mirar unos criterios básicos de selección de descargador y de sobretensión para redes de media y tal vez alta tensión. ¿M? Unos criterios básicos. Por eso era que les decía y les comentaba que aquí, pues, aquí podemos entrar todos a participar porque estos son temas bastante de ingeniería. Ya es mucha, pues, o mucha aplicación. Sí, es aplicación de los conceptos. Dice que aquí se empieza ya a entrelazar toda esa parte de investigación científica, ya se empieza a utilizar en la parte de ingeniería para proteger pues nuestros, en este caso pues nuestros sistemas eléctricos. Y luego vamos a terminar con una visión que pues titula aquí protección interna contra rayos, DPS, ya dispositivos de protección contra sobretensiones en redes de baja tensión. Ya aquí ya hemos tocado, sobre todo en todo este recorrido, ya se ha tocado, ya mis compañeros han tocado temas, bastantes temas. Carlos ya prácticamente nos dio todas las técnicas de protección interna contra rayos, ¿sí? Francisco ya prácticamente nos habló de, junto con Herbert, de cómo es todo eso, cómo se generan los rayos, cómo se miden, y ya hay unas primeras técnicas de protección de los sistemas eléctricos contra rayos, que todo eso ya está dicho. Aquí yo simplemente lo que voy a hacer es hacer un compendio y decir unas cuantas cositas de demás, junto con lo que ustedes, compañeros, tengan a bien decir y complementar. ¿M? Tengan a bien decir y complementar. Entonces, en lo primero, pues, eh, los rayos pues no son la única fuente de sobretensiones. Eh, Básicamente, las normas, por ejemplo, en el sistema colombiano, pues están clasificadas como pues, perturbaciones de larga duración, lentas y rápidas. Y de larga duración, lentas y rápidas, pues hay varias, varios tipos de esas perturbaciones que de alguna u otra manera los sistemas eléctricos pues están expuestos, que algunas pueden llegar a ser más peligrosas que otras y que con base en esa peligrosidad, entonces se les para más atención a unas que a otras. Pero dentro de larga duración o permanentes, pues están las variaciones de tensión en estado estable, variaciones de tensión en estado estable, que pueden llegar a afectar los desbalances de tensión, fliques, interrupciones de larga duración, los armónicos de tensión, de corriente, las muescas, variaciones de tensión de larga duración. Dentro de las lentas están interrupciones cortas, hundimientos, elevaciones, variaciones de frecuencia que pueden llegar a afectar el sistema. Y tenemos las rápidas, sobretensiones transitorias. Todas ellas ya están de alguna manera vistas, catalogadas por las normas, están estudiadas, ya se tiene como la huella digital, por decirlo de alguna manera, de ellas. Ya en las charlas pasadas, por ejemplo, nos mencionaban las normas, perdón, las normas no, sino las ondas, impulso de corriente tipo 10350, las ondas de corriente tipo 820. Hay otras formas de ondas de corriente, ondas ring, oscilatorias, y hay otras formas de ondas de corriente que son representativas, que es lo que yo estoy llamando aquí como huellas digitales, ¿sí? Que simplemente tratan de simular pues esos esfuerzos eléctricos a los que van a estar sometidas las redes, los equipos en un momento dado, esas transferencias de carga y de energía que pueden llegar a sufrir
las redes eléctricas o los dispositivos eléctricos, los equipos eléctricos que estén conectados en su momento a la red. ¿M? Y y contra los cuales, pues, la idea es protegerlos, porque pueden llegar a, pues, a dañarlos, que eso es lo que ya nosotros, pues, ya sabemos que es, ya conocemos. Entonces, más o menos las sobretensiones, aquí haciendo otra visión sobre este tipo de sobretensiones que podemos tener o que se pueden presentar en un sistema eléctrico, son pues las tipo rayos, las de maniobra, las temporales. Básicamente, fíjese que las normas a nivel mundial, pues cada país, cada región tiene sus estándares, sus normas, y le dan unos nombres, pues de acuerdo a una adopción que se ha hecho. IEC, por ejemplo, la IEC puede dar unos nombres a esas sobretensiones de una manera, y lo otro, pues, por ejemplo, norma IEEE le puede dar otra noción, otros nombres eh, a esas sobretensiones, pero pues siempre tirando hacia lo mismo. O sea, hay diferentes maneras, diferentes formas de referirse a lo mismo. Lógicamente, pues ya sabemos que las sobretensiones tipo rayo son las que son las que son de mayor magnitud. En este caso, pues puede llegar a ser de 5 o 6 veces por unidad de mayor magnitud con respecto, con respecto a las otras. Pero las otras no quiere decir que se van a dejar de lado. Aquí hay una presentación según, por ejemplo, nomenclatura IS, la IS 671-1, ¿sí? Muestran los tipos, cómo han clasificado ellos las sobretensiones de baja frecuencia transitorias, ¿m? De baja frecuencia y transitorias. Por aquí descubrí que tengo un lapicito, entonces voy a hacer uso de ese lapicito. Em, Supuestamente tenía, sí, aquí tengo uso del lapicito. Lo que no encuentro es ahora el borrador que cogí y borré. Entonces voy a pasar al lapicito, a la pluma. Entonces, tenemos los tipos de sobretensiones que pues, entonces pueden ser de baja frecuencia o transitorias. Y dentro de las bajas frecuencias, sobretensiones de baja frecuencia, pues pueden ser continuas o temporales. Notemos que ya pues prácticamente en este caso IEC ya tiene establecido pues las formas de onda, ¿sí? Para este tipo de sobretensiones, ya más o menos los parámetros establecidos para la continua, frecuencias entre 50 o 60 Hz. ¿M? Para temporales, el rango de frecuencias, ¿sí? Y las formas de tensión de onda normalizada, que sería esta parte de acá, como todos podemos ver. Y de aquí entonces los fabricantes, tanto de equipos como de dispositivos, tienen que entrar pues a mirar, a ajustar sus equipos, a diseñar sus equipos, a construir sus equipos que lógicamente pasen las pruebas, que estén en capacidad de soportar los esfuerzos eléctricos con base pues en una serie de ondas normalizadas, ¿m? En ondas normalizadas que traen las normas, que traen la normatividad. Ya desde el punto de vista transitorio, ¿sí? Transitorio, entonces tenemos pues ondas que el IS ha clasificado de frente lento, de frente rápido, de frente muy rápido, y las ondas ya perfectamente normalizadas. Aquí podemos ver nuestra famosa onda 1.250 microsegundos, ¿sí? De ensayo para mirar la habilidad del equipo de soportar pues sobretensiones de, em, de tipo rayo.
dado el caso, o para poder mirar la habilidad de un aislante, ¿sí? A soportar sobretensiones de tipo rayo, o lo que comúnmente llamamos el build del equipo. Entonces, de ahí que tengan esta prueba normalizada, por lo menos de tensión, más las otras pruebas normalizadas de corriente que existen y que ya sabemos que son pues las 820, las típicas 820 microsegundos, las 10350 microsegundos y hay otras y otras y otras que aparecen por ahí. ¿Mm? Aquí tenemos el estándar IEEE 1313-1, la norma IEEE 1313-1, que esta pues ya es norma estadounidense, en la cual pues ellos son un poco más prácticos y simplemente hablan de sobretensiones tipo rayo, sobretensiones tipo rayo, que sería esta de acá, sobretensiones maniobra, que sería esta de acá, y sobretensiones de corta duración, que sería esta de acá. ¿Mm? Ellos de pronto son un poco más prácticos y dan tres tipos de sobretensiones que se pueden presentar en un sistema eléctrico y con los cuales pues ya se entran a hacer los posteriores estudios eh, para proteger al sistema. Posteriores estudios como cuáles, por ejemplo, estudios de coordinación de aislamiento, que aquí pues no es el tópico aunque esto que estamos nosotros aquí tratando en este curso entra a formar parte dentro del gran estudio de coordinación de aislamiento. Estamos aquí en una pequeña parte nada más. Ya pues a un futuro que se hable de coordinación de aislamiento, tendremos que tener en cuenta sobretensiones por rayo, sobretensiones por maniobra, ¿sí? Y otros tipos de sobretensiones afecten al sistema, que puedan afectar al sistema, que a la larga y entre todas estas es una tarea un poco, ¿cómo le digo? Iba a decir difícil, pero no es una palabra, no creo que sea la palabra correcta. Es una tarea bien interesante y bien importante que toca hacer y en donde la parte de modelado tanto de cada uno de los elementos que forman parte del sistema eléctrico como de los fenómenos, pues entra a ser bien importante. Entra a ser bien importante. Ya el viernes en la sesión de modelado, de pronto se tocan algunos temas así, lo que alcanza a dar 1 hora y 50 minutos, 2 horas por mucho, del tema, ¿sí? Pero pues con base en eso, con base también puede ser a cálculos, ¿sí? Con base en los criterios que dicen las normas, entonces ya se empiezan a especificar criterios de diseño y de selección. Bueno, en este caso sería de selección, dependiendo en qué parte estemos, si en la parte de diseño o en la parte de selección de dispositivos, entonces para entrar a seleccionar el dispositivo pues que sea más conveniente de acuerdo a las condiciones de instalación y de servicio que tenga que vaya a tener ese dispositivo dentro del sistema eléctrico. Aquí se me ha acabado de allá, el sistema eléctrico. Aquí esta parte son dos tablas que de alguna u otra manera está relacionada con la anterior. Se me fue para allá, se me fue para aquí. Mi lapicito está un poquito. Esto es norma. Esta parte de aquí es norma. Ahora se me pasó esta parte de aquí es norma
IEC, y esta parte de aquí es estándar IEEE, IEEE, del anterior que estábamos hablando. ¿Mm? Dependiendo del nivel de tensión, tenemos una serie de esfuerzos eléctricos, como le podríamos decir, que que deben cumplir los equipos. Y aquí ya es aterrizar un poco los conceptos de la ciencia, de las investigaciones, y empezar prácticos, a hacer práctico toda esa información que se tiene. Esa es quizás la gran ventaja pues, que se tienen aquí pues, junto con las normas. Aquí tenemos, por ejemplo, la columna de lo que llamamos básicamente como el BIL. Esto es norma IS, como les decía, 671-1, y esta es la norma IEEE. Aquí ellos sí directamente van al grano y lo llaman pues con su nombre, el BIL. ¿Mm? El bill para el bill del elemento. Dependiendo del nivel de tensión de la, dependiendo del nivel de tensión del sistema eléctrico, pues ya hay unos valores, digámoslo así, estandarizados. O sea, no hay necesidad de ponernos ahorita o no hay necesidad de inventar. Ya se sabe que esto ya está establecido aquí. Más adelante, más adelante, vamos a ver que también hay una tabla muy parecida a esta, en la cual establecen los niveles máximos de tensión, ¿sí? Para, para sistemas de baja tensión. ¿Mm? Aquí pues vamos con sistemas de media y alta tensión, pero también existe para sistemas de baja tensión, el cual la importancia es, pues como ya es conocido por todos, es no sobrepasar estos niveles de tensión, ¿sí? Bien sea para, para, el, para aislantes que se autorregeneren, ¿sí? O sea, para aislantes autorregenerativos, digámoslo así. ¿Mm? Aislantes autorregenerativos. Dentro de estos aislantes autorregenerativos, ¿qué? Podemos tener que, pues el aire vuelve otra vez y se nos regenera, pues, ¿cierto? Y dentro del autorregenerativo podemos meter aquí el aceite dieléctrico. Bajo ciertas condiciones nos puede volver otra vez a, a regenerar después de una descarga eléctrica. Hay otros que, pues, digámoslo así, que ya no se regeneran. Ya después de que ocurra una descarga ya no se pueden regenerar, ¿sí? Dentro de los no, pues, los que no se nos regeneran, no regeneran, entonces podemos tener, por ejemplo, los sólidos, ¿sí? O sea, un aislante tipo PIN, por ejemplo, o un disco de una cadena de aisladores. Ya después, prácticamente a- después de que haya habido un flameo como los que nos mostraban, nos mostraba Carlos en las sesiones pasadas, en un aislante de esos, pues muy difícilmente, porque ya la superficie se quema y ya prácticamente, en este caso, digámoslo así, el, como le llaman a estos, el critical flashover, ¿sí? Como le llaman así el critical flashover, ya prácticamente se pierde, ¿sí? Ya prácticamente es algo que toca cambiar, que toca entrar a hacer mantenimiento cuando haya sucedido esto. ¿Sí? Sino que entre estos dos, para esta parte del bill, pues sí hay que ver que aquí, pues básicamente está definido como el 90% de los impulsos en los cuales no falla, ¿cierto? Aquí está el 90% de los impulsos de tensión, de tensiones de impulso 1.250,
1.250 microsegundos donde no falla, no falla. Mientras que aquí el critical flashover, por ejemplo, para todos estos eh, aislantes sólidos como todos estos pines de redes de media tensión, por ejemplo, o de barrajes o discos de cadena de aisladores, sí está sobre el 50%. ¿Mm? 50%. Entonces, aquí hace referencia a esto. ¿Mm? Más adelante vamos a ver la tabla que corresponde pues ya a sistemas de baja, sistemas de baja tensión. ¿Mm? Que también pues entra a ser importante y que de alguna manera los elementos de protección pues tienen que entrar aquí a jugar una parte bien importante sobre estos valores que han establecido pues ya las normas con base en estudios, con base en experiencia eh, que se ha tenido pues a lo largo de de los tiempos. Aquí viene ya para terminar esta parte la clasificación de estas sobretensiones dependiendo pues ISE y triple E, dependiendo ISE y triple E. Entonces, eh, aquí tengo algo que voy a borrar, listo. Vamos a mirar, aquí, aquí la que nos está llevando ahorita es esta, y es esta de acá. Fíjense que en la charla que hemos tenido en ese tiempo, pues a lo que es sobretensiones por maniobra, no se le ha parado bolas. Sobretensiones temporales a frecuencia industrial, de esto vamos a hablar hoy, porque sí es importante a la hora de entrar a mirar, de entrar a ver eh, cómo va a operar un descargador de sobretensión, ¿sí? Y sobretensiones permanentes a frecuencia industrial, bueno, eso también es importante a la hora de ver, pues, todo el comportamiento de los dispositivos de protección, lo voy a llamar así en general, de los dispositivos de protección ubicados pues, en una red eléctrica, en un sistema eléctrico. Porque ellos, de alguna manera, pueden estar expuestos a esta, ¿sí? O a esta, ¿m? Inclusive a esta también, a ellos también, pues ellos van a actuar, lógicamente van a actuar los dispositivos de protección, ellos van a actuar con respecto a esta. Eh, eh, pero, pues, el curso y el objetivo está encaminado pues, a nuestras sobretensiones tipo atmosférico. Aunque en sí todo es un conjunto, todo es una cadena en la cual pues hay que ver en general, debemos ver en general. Entonces, vamos ya dejando esta parte de esa revisión de normas, digámoslo así, de una revisión de normas así súper veloz, porque yo sé y todos sabemos que aquí de pronto faltaron otros datos, quedó por fuera otros valores, otras tablas, otras normas. Eh, pero pues así un repaso general. Y vamos a pasar a la parte histórica. Ya no lo había dicho Francisco cuando inició. Quizás el primer aspecto, las primeras acciones de protección contra rayos fue la que estableció Benjamin Franklin por allá en 1752 con sus puntas captadoras. Y mayas, que la idea era tratar, o la idea, tratar no, la idea es dispersar las corrientes a tierra pues lo más rápido y lo más fácil posible,
lo que todavía se hace hoy, lo que todavía se hace, lo que todavía se hace hoy día, ¿sí? Lo que todavía se hace hoy día. Pero mirando y encontrando desde cuándo eran importantes o desde cuándo se estaban utilizando descargadores de sobretensión o dispositivos de protección contra sobretensiones más bien, porque lo que se está mostrando aquí no son en sí descargadores de sobretensión, sino es un dispositivo de protección contra sobretensión. eh, y esa necesidad aparece aquí en las líneas de telégrafo, como está acá, en las líneas de telégrafo, porque si bien inicialmente no habían líneas eléctricas que se extendieran por largos trayectos, ya el telégrafo sí ya estaba funcionando y ya se extendían líneas largas de telégrafo por diferentes, pues por la geografía y por la topografía del terreno y recorría campos y ciudades y ellas sí estaban expuestas a descargas, a ser impactadas pues, por rayos y lógicamente pues sufrir pues, pues, sufrir daños, sufrir daños. Entonces, aquí, por ejemplo, esto es de 1847 más o menos, ¿sí? 1847, en donde la tecnología era básicamente utilizar lo voy a llamar así porque me parece como elegante la palabra, un spark gap, ¿eh? Un spark gap o un descargador vía chispas, ¿sí? Venga a ver, vía chispa o vía descarga. ¿Ah? De pronto alguno de ustedes tenga otro nombre más bonito, más elegante y que sea castellano, que sea en español, para esto, para el, para para el Spargaf, el descargador de chispas. Entonces, fue el primero que se utilizó. Pero pues lógicamente la cuestión fue de ahí siguió avanzando, ¿sí? Y ya, pues ya cuando empezaron a aparecer las primeras líneas eléctricas, ya con todo el desarrollo posterior que hubo de la electricidad, pues empezaban a aparecer sistemas mucho más robustos, un poco más, ¿cómo llamarlo? Más sofisticado, un poco más complejo, como el que aparece, como la que aparece aquí en esta, como la que aparece aquí en lo que estaba llamada como la figura 1-2, ¿sí? Ya para sistemas en donde ya empezaban a, a extenderse en las líneas eléctricas ya por la geografía de los diferentes países. Aquí estamos hablando del año de 1890. Entonces, pensemos que prácticamente esa protección contra rayos viene desde aproximadamente 1752, cuando el señor Franklin pues inició con eso. ¿M? Y no es que ya él haya iniciado con eso, muy seguramente antes alguien también había tratado de inventar algo, porque pues mmm, pensemos en cuántas muertes y desgracias no habrá dejado el fenómeno del rayo, pues, en épocas anteriores, ¿sí? En épocas anteriores, sino que pues en la medida en que se va entendiendo y se va comprendiendo, pues mmm, se iba proponiendo mejores soluciones para esa protección contra, pues, contra ese fenómeno que aparecía, que era nuevo, que se presentaba en los telégrafos, ¿sí? Inicialmente, y que luego en las redes eléctricas, pues, que iban apareciendo, que iban a, que iban apareciendo. Ya después, mmm, aquí sobre más o menos qué sería esto, 1896, ¿sí?
sobre 1896. Fíjense que ya está la tecnología, hay una tecnología que todavía hoy día se usa, ¿sí? Se usa, lógicamente, y se usa partiendo del mismo principio. Entonces, ustedes que este es un arco que se abre, es un espargaf a la larga, sino que se abre, los cuernos se van abriendo en la medida en que se van alejando. ¿M? Entonces, se producía el arco aquí entre los electrodos, pero pues hay que notar aquí que este arco, por el mismo, pues es un arco, lleva corriente, esa corriente queda campo magnético y ese arco magnético, ay, caray, este arco magnético tiende a irse y a irse soplando, digámoslo así, por el, eh, por el largo de los electrodos. Empieza a soplarse. Eso es lo que se conoce como soplado magnético. En ese entonces, pues sí, digámoslo, soplado magnético. Así como funcionan hoy en día algunas cámaras para extinción del arco de algunos interruptores de media tensión utilizados en subestaciones de media tensión. Yo creo y pienso que todavía la tecnología está operando, porque, pues, imagínense, estamos hablando de 1896 y ya existía esto soplado magnético, pero esto de soplado magnético simplemente por el comportamiento que tiene eh, el arco de soplarse por el mismo campo magnético que crea la corriente que sigue. ¿Con qué fin hicieron esto? Porque ellos ya sabían y se dieron cuenta de que al hacer esto, ya en redes de corriente alterna, que fue pues lógicamente lo que ya todos sabemos que se desarrolló, pues esto ponía en cortocircuito toda la red. Y poner en cortocircuito toda la red, pues implica que la red eléctrica salía de funcionamiento, actuaban las protecciones porque pues lógicamente veía un cortocircuito y pues listo, quedaba todo el circuito desenergizado. Sí, tenía las protecciones bien calibradas, bien calculadas, bien establecidas. ¿Eh? Pero, pues, lógicamente, pues esa no era la idea. Entonces apareció, pues, lo que yo estoy llamando aquí como el soplado magnético, y que hoy día se usa, por eso hacía la alusión a los interruptores en subestaciones de media tensión, porque ellos tienen cámaras en los cuales, por medio de soplado magnético, pues no así como está aquí, pues, pero es el mismo fenómeno. Se extingue el arco, se extingue el arco, ¿sí? Se extingue el arco y se logra interrumpir la corriente. Se logra interrumpir la corriente por el circuito cuando la señal pasa por cero, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante o lo vamos a retomar más adelante. Entonces, esta parte de acá. Eh, Luego, más o menos venga a ver si por aquí está la fecha. Caray, no está la fecha, pero esto es más o menos 1905, 1907, ¿sí? Sí, en Eh, 1890 es en la foto, Henry. eso sí, más o menos se inventaron el primer o implementaron el primer descargador, ¿sí? Utilizando, utilizando aluminio, ¿sí? Utilizando algunas propiedades del aluminio sumergido en aceite. Aquí hay, pues está una fotografía en donde se ven ¿qué? Los descargadores en el sistema. ¿M? Ya, aquí ya, este abrió la puerta para el futuro descargador, que es el que sigue, que es el de carburo de silicio, que es el de carburo de silicio. ¿Eh? Ya empieza a aparecer el del carburo de silicio, que tuvo un reinado pues relativamente largo, porque hacia 1926, ¿sí?
hasta 1926, el señor Robert McFarlane, ¿sí? Logró colocar y logró patentar, porque esa es una foto de la patente que el hombre registró del primer descargador de carburo de silicio que se utilizaría más o menos hasta 1967, 1968 hasta los 70 más o menos alrededor de esta fecha se utilizarían. Pues no quiere decir que en esta fecha se dejó de utilizar carburo de silicio, pero ya se vieron las bondades de la siguiente familia, de la siguiente generación de descargadores, ¿m? Del carburo ya con el carburo de silicio. Eh, mm, más adelante, cuando veamos eh, o cuando toque el tema del óxido de zinc, que es pues, el que conocemos muy bien y tenemos bien en mente, vamos a comparar las dos curvas de operación, ¿sí? La ventaja es que esas eran curvas no lineales, ¿sí? Lo que permitía, pues, eh, poner un nivel de protección en el sistema, ¿sí? De todo el sistema que estuviese conectado, pues, a las terminales del descargador. Em, hacia mm, este es otro, este es otro descargador, este es otro descargador de carburo de silicio, más o menos hasta, les decía, hasta 1967, cuando pues, si todos recordamos, el señor Matsuoka, el señor Matsuoka en Japón, de Japón, haciendo experimentación con óxido de zinc, óxido de plata. Tuvo un fallo en su experimentación en el horno donde debía meter las muestras de acuerdo al protocolo que estaban llevando. Tenían que subir a una temperatura y ese día el control de temperatura falló y, y la temperatura se les elevó. Aquí estamos hablando sobre el 1968. Se les elevó la temperatura y sacó otra muestra de otra cosa que pues no era lo que tenían pensado, y como ha sucedido muchas veces en la ciencia, los errores han llevado al descubrimiento de o a la invención o al descubrimiento de otros fenómenos pues que han sido muy útiles que han sido muy útiles pues, para la humanidad, que han sido útiles en muchos aspectos. El caso fue que el hombre siguió trabajando con ese nuevo material que salió de ahí, expuesto a mayores temperaturas, y logró hacia 1970 patentar pues lo que sería el primer descargador, que es el que conocemos de óxido, pues, el de óxido de zinc. Y ya después pues vinieron futuros desarrollos, ¿sí? Ya pues el descargador de óxido de zinc inicialmente eran de su carcasa, por llamarlo de alguna manera. Sí, la carcasa era cerámico, pero pues después lo volvieron polimérico, ¿sí? Se volvió polimérico. Entonces, hacia el año por allá, 1984, 1985, se volvió la cubierta polimérica, ¿eh? Con las ventajas de que era más liviano y más seguro en el modo de falla. Eh, Carlos nos hablaba de que una de las desventajas que tiene el óxido de zinc es que se explota, ¿sí? Se explota y explota, ¿m? Y salen fragmentos volando. Ya la cubierta polimérica lo hacía un poco más seguro en ese aspecto. ¿M? Y ya después, hacia más o menos el año 90, si la memoria no me falla, hacia el año 90, ya aparecieron
mm, ya empezaron a utilizarse los descargadores de tipo poliméricos. Entonces, aquí hay una evolución. Aquí en esta foto, esta es una evolución de todo ese fenómeno, ¿sí? De todo el fenómeno que hemos tenido desde más o menos desde 1910, desde los descargadores hechos con en aluminio, sumergidos en aceite, hasta pues prácticamente lo que tenemos hoy día, ¿sí? En donde pues básicamente la filosofía se ha mantenido, pero la tecnología ha cambiado en todo este trayecto de espacio de evolución y sigue evolucionando, ¿sí? Sigue evolucionando. De pronto, no tanto la filosofía, porque la filosofía está ahí ya. Sabemos que hay que proteger, que hay que eh, no dejar a los elementos y dispositivos expuestos, pero cada vez más se miniaturizan y se hacen elementos pues que soporten mayor cantidad de energía y para poder proteger pues todos los equipos eléctricos, bien sea de gran potencia como de baja o pequeña potencia. Ujú. Entonces ya aquí con esto nos vamos ya a ingresar a, a lo que llama, a un dispositivo de protección contra sobretensiones. Los dispositivos, eh, los dispositivos de protección contra sobretensiones, pues aquí encuentra uno, pues uno se pone a leer y encuentra diferente terminología. Aquí encuentra, aquí hay algo que sí, por ejemplo, encuentra uno que eh, una, a mi forma de ver, una mala, una mala traducción, ¿sí? Para rayos, pues para mí, pues sí, es un dispositivo de protección contra sobretensiones, pero para rayos, pero no, no, o sea, mi forma de ver, esta no es una palabra mal utilizada. Alguna literatura le llama pues el lightning arrester, ¿cierto? Allá hablando ya en lightning arrester. Aspiro no haberme comido ninguna letra. No. Lightning arrester, como alguna literatura lo coloca, ¿sí? O dispositivo de protección contra sobretensiones. Lo que pasa es que para redes de media y alta tensión, pues básicamente estos dispositivos de protección contra sobretensiones, básicamente pues uno los topa, los encuentra hoy día, pues construidos pues lógicamente en óxido de zinc, que pues es con lo que pues es lo que se maneja hoy día. Óxido de zinc, más un conjunto de otra serie de elementos y de minerales, trióxido de amonio, óxido de bismuto, circonio y otro poco de cosas más metidas por allá en sus justas proporciones pues, para formar. Sobre esto hay mucha literatura y yo creo que esto como es de a ver, ¿cómo lo digo yo? De, para nosotros los electricistas de uso general, digámoslo así, porque esto lo vemos en nuestras mallas curriculares, pues ya tenemos bastante idea y sobre esto hay mucho tema que uno puede encontrar en la literatura, en libros y en y en todas partes. Lo que presenta la gráfica es prácticamente la curva de operación del óxido de zinc. Del óxido de zinc. Es una curva que todos creo que conocemos, ¿sí? Que todos hemos visto. ¿Mm? La de carburo de silicio era algo más o menos por aquí. Va a pintar por aquí, ¿sí? Va a pintar por aquí.
De pronto no va a ser muy exacto, pero lo va a pintar por aquí así. Esta era como la curva de los de carburo de silicio en su momento, de carburo de silicio. ¿Mm? Entonces también tenían un comportamiento no lineal. Bueno, aquí no me quedó así mucho no lineal, pero bueno, esto es no lineal, esta parte es no linealidad. Mm, y con respecto a los de carburo de silicio, pues los de óxido de zinc, digámoslo así, ganaron la partida, era porque pues colocaban inclusive un poquito más por arriba, espérate tantico, yo lo colocaban colocan un mejor nivel de protección, ¿sí? Y hay un aspecto que es interesante a ver aquí, es la corriente de fuga. O, sí, llamémoslo así, la corriente de fuga en la región 1. Los de, los de carburo de silicio presentaban una corriente un tanto más alta, ¿sí? En esta zona, en esta parte de acá, va a pintar uno de carburo de silicio, que es como por aquí así, y por aquí ya se juntan las dos curvas, carburo de silicio. Y eso traía también, por consiguiente, pues un nivel de protección un poco más alto, que es uno de los factores interesantes interesantes e importantes, pues que tienen estos elementos. Entonces, lo que la curva dice es que, bueno, listo, estos son elementos que gracias a su comportamiento químico, lo que hacen es que para una cierta región en donde pues prácticamente las corrientes son bajas, el elemento, el óxido de zinc, se comporta como una, una impedancia de alto valor en esta región, pues la impedancia de ese elemento puede ser del orden de 10 a 8 ohmios, o sea, puede ser muy elevada, ¿sí? Y que en la medida en que esa tensión supere un valor, un umbral, un límite, ¿sí? Simplemente todo esto se pone conductivo y esa es la parte que se aprovecha para que el descargador de sobretensión construido a base de óxido de zinc, entonces pueda, digámoslo así, drenar toda la corriente asociada a esa sobretensión que esté presente en el sistema. ¿M? Se pone en una región en donde básicamente, pues, su comportamiento es básicamente resistivo. Aquí en esta región tiene un comportamiento altamente capacitivo, más o menos en esta región de acá, en lo que dice aquí la gráfica, que es la región 1, que es mayormente capacitiva, ¿sí? Entonces, una forma fácil de verlo es ver un modelo RC, donde esto, pues ya dijimos, estamos del orden de 10 a la 8 ohmios, y esta capacitancia está, pues bueno, aquí sí ya depende de la especificación de la pastilla, pero pues voy a anotar un dato que no es loco, ¿sí? Y Que construido. son para pastillas de descargadores de media tensión, que están alrededor de unos 2 nanofaradios, ¿sí? Unos 2 nanofaradios en esta parte de acá, donde prácticamente lo que gana el mayor peso es esta parte, y en esta otra región que, como su nombre lo dice aquí, es una región altamente resistiva, en donde aquí los valores de resistencia pues son de unos cientos de ohmios, pongámosle 100 ohmios, unos cientos de ohmios, baja drásticamente, entonces prácticamente, digámoslo así, idealmente es un corto con la ventaja de que coloca pues un valor de voltaje, ¿sí? Un valor de voltaje entre sus terminales y todo lo que tiene conectado aguas abajo pues queda fijado a ese valor de voltaje
que aparecen entre terminales del descargador, en este caso descargador de óxido de zinc, mientras pasa o mientras ocurre el transitorio, ¿sí? El transitorio. Al inicio pues lo pasamos rápido y bueno, yo creo que todos entendemos que es transitorio porque ocurre rápido en el tiempo, ¿no? Porque ocurre y se va. Y ese tránsito, pues ya por lo que, por lo visto, por lo que ya nos han comentado y nos han hablado, pues es un tránsito que pues es estimado, no toma más de unos cuantos milisegundos en en la señal, ¿sí? Yo lo voy a tratar de dibujar aquí en el tiempo, y si esta es una señal de voltaje, pues entonces a tener aquí la señal de tensión, o la señal de tensión AC normal que nosotros tenemos, y simplemente pues esto se va a ver reflejado aquí, lo va a meter, caray, lo voy a poner por aquí en un pico de sobretensión que puede durar pues unos cuantos microsegundos, unos cuantos milisegundos, ¿sí? Unos cuantos milisegundos, y la idea que ya es por todo conocidos, por toda la idea que es que ya sabemos, es pues eh, ver qué tan grave puede llegar a ser este pico, ¿no? Qué tan grave puede llegar a ser este pico de sobretensión al cual puede estar expuesto pues, el equipo o la red. Es qué tan grave puede llegar a ser este pico. Y la tarea de ese señor es pues coger y recortarlo. O bueno, recortarlo es un decir, es simplemente limitarlo para que ese valor no llegue, no llegue al, no llegue el equipo aguas abajo a ser protegido, ¿sí? O la red eléctrica aguas abajo del dispositivo a ser protegido, pues no logre haber eso. Este recorte, ¿sí? Este recorte o esta limitación de tensión, mejor dicho, esta limitación de tensión, pues es la que aparece en esta región de acá cuando el descargador de sobretensión pues ha actuado. Entonces él viene bajo tensión AC normal, pues no tiene por qué operar porque él se encuentra en esta región, en la región en la cual su impedancia es bastante alta. Ya hablamos de 10 a las 8 ohmios, bastante alta. Entonces prácticamente la corriente que va a fluir a través de él es pues extremadamente pequeña, ¿sí? Eh, del orden de microamperios, pero cuando sucede el transitorio, entonces la sobretensión, automáticamente esa sobretensión pues se eleva, ¿sí? Se eleva, se eleva con la ventaja de que apenas pase un valor establecido dependiendo pues dependiendo de los datos técnicos de cada descargador, ¿sí? O del descargador, o de la pastilla del óxido de zinc, ¿eh? Fija el voltaje, que es esta linecita que yo tengo aquí fijada, que se me ve muy chiquitica, pero que estoy aquí rayando, fija el voltaje, que es este valor de acá, y lógicamente no deja pasar. A su vez, pues como entra en una zona de conducción, el descargador de óxido de zinc entra en zona de conducción, su impedancia baja a valores prácticamente, digámoslo así, nulos, ¿sí? Muy bajos, que hace que, pues, por allí fluja corriente, toda la corriente asociada a la sobretensión, fluye por él hasta cuando el fenómeno termine. Ya cuando el fenómeno termine, el dispositivo vuelve y regresa nuevamente a su zona, eh, estable, digámoslo de esa manera, o sea, a su región 1. En sí, lo que él va a estar haciendo es trabajar la mayor parte del tiempo en la región 1, en un punto en la región 1. Va a estar la mayor parte del tiempo trabajando en la región 1. Cuando suceda el fenómeno de alguna sobretensión, él simplemente va a pasar a su zona de conducción, dependiendo de qué tan, qué tanto dure ese transitorio, estará ahí, de qué tanto pues, sea
qué tan grave sea la sobretensión que aparezca ahí. Y luego lo que tiene que hacer, o bueno, lo que hace es simplemente regresar nuevamente a su punto de operación. Y eso lo tiene que hacer, pues, cuantas veces sea requerido para proteger al elemento, para proteger a la instalación eléctrica, para proteger a los dispositivos que estén conectados aguas abajo de él, de los cuales él, pues, esté protegiendo. ¿Mm? Eso mismo hacía el de carburo de silicio, pero pues con unas ciertas desventajas, y era que ese nivel de tensión que colocaba acá, pues era un poco más alto, ¿sí? Un poco más alto. Entonces se dieron cuenta de que, bueno, listo, de pronto para equipos de potencia todavía podía aguantar, ¿sí? Podían aguantar, pero hay que ver que más o menos hacia 1900, caray, 1947, si la memoria no me falla, ya empezaron a salir los primeros transistores, la electrónica empezó a tener su desarrollo exponencial, la miniaturización empezó a tomar empezó pues a estar en boga, y eso llevó a que, hombre, pues ya tener mm, tensiones de protección, niveles de protección tan altos ya no era negocio, y eso pues lo ofrecía el óxido de zinc. ¿Mm? El óxido de zinc. Ya con base en esto, voy a pasar a mirar unos criterios de selección, porque ya me di cuenta que el tiempo va, así como dicen, la bola, la bola va rodando y el tiempo va pasando. Entonces, y nada más tenemos esta sesión. Unos criterios de selección así rápidos. Primero, la aplicación. La aplicación. O sea, se va a proteger ¿qué? Quizás el activo principal de toda red eléctrica es el transformador. Visto desde ese punto de vista, es el transformador, pero también está para proteger líneas, también se está para proteger, por ejemplo, banco de capacitores, también se tiene para proteger, no sé, banco de inductores, de todo lo que uno se puede imaginar que haya en un sistema eléctrico. ¿Sí? Entonces, mmm, las normas, por ejemplo, la norma IS 699-5, por ejemplo, criterios, da criterios de selección, ¿sí? Criterios de selección de descargadores de sobretensión, ¿sí? Para ser utilizados bien sea en transformadores, en líneas, capacitores, en lo uno, en lo otro, ¿sí? Esto ya está desde el punto de vista de media y alta tensión. ¿Sí? Entonces, ahí dan los criterios. Todos los criterios pues no son iguales, pero pues aquí simplemente voy a tomar los básicos, los básicos, los básicos. Entonces, los invito a que revisemos la norma IS 699-5. Esta pues sí, para conseguir, pues bueno, si fuese la norma IEEE, hay una norma IEEE, hay una norma IEEE, venga a ver si me la encuentro, sí, aquí la había anotado, la IEEE, C62.11, ¿sí? C62.22, ¿sí? Esto da una guía de aplicación. Esta es una guía de aplicación. Una guía de aplicación. Entonces, entre este par de normas. Estas dos IEEE las nombro porque estas de pronto uno las puede conseguir aquí en el repositorio que tenemos en la biblioteca, en el recurso electrónico, en la IEEE, entonces ahí la podemos conseguir. Ya la norma IS, pues bueno, para conseguirla ya es un poco más complejo, más complicado, porque ya, esta sí ya toca prácticamente comprarla, ¿sí? Entonces está allá en el Incontec, o uno puede ir, o podía ir a consultarla, o la puede
o la puede comprar. Y estas IEEE, pues sí uno las puede, se pueden obtener ahí en los recursos electrónicos aquí de la biblioteca, en, en la, en la biblioteca. Entonces, ¿qué es importante? Entonces, ya vimos la aplicación donde se va a mirar. Y lo otro que es así importante, es ver las características eléctricas de la instalación de la red, ¿sí? Las características eléctricas del sistema donde va a estar instalado, donde va a estar conectado, donde se va a conectar, donde están conectados los elementos y el equipo que se quiere ver. Dentro de esas características eléctricas, lógicamente, pues vamos a tener la tensión del sistema, ¿sí? La tensión nominal del sistema, la tensión nominal del sistema, la tensión nominal, la tensión nominal del sistema. Lo que pasa es que con esa tensión nominal del sistema nosotros podemos encontrar o se puede mirar la tensión máxima del sistema, ¿cierto? La tensión máxima del sistema. Tensión máxima del sistema. Eso lo dan las normas, esto lo da también, pues, más o menos ya se tiene establecido cuál es la tensión máxima del sistema. Eh, Aquí, por ejemplo, si mal no estoy, de pronto me pueden confirmar, me parece que es el 10% de máximo que se puede subir la tensión por encima del valor nominal establecido, la tensión máxima del sistema. Entonces, pues eso debe ser conocido, dónde se pretende que el vaya a estar, vaya a estar ubicado. Entonces, ¿qué? En un descargador, pues generalmente estos descargadores se conectan fase tierra, ¿no? Se conectan fase tierra, estos descargadores. Entonces, pues vamos a estar a la tensión máxima del sistema, voy a llamar esto US, la tensión máxima del sistema, pues en este caso sería sobre raíz de 3, ¿sí? Sobre raíz de 3. Entonces, esto nos va a dar un parámetro que voy a llamar UC1. Este UC1 lo vamos a utilizar después porque nos va a servir como para la, la, la tensión de operación continua, ¿sí? La tensión de operación continua del descargador, o lo que llama la norma IEEE el MCOB, el máximo voltaje de operación, el máximo voltaje de operación continuo. Entonces, vamos a tener que sacar de eso. Y lo otro que vamos a tener que mirar dentro de esas características eléctricas es el TOB, ¿sí? El TOB o la sobretensión temporal. La sobretensión temporal al cual puede estar expuesto el sistema eléctrico donde va a estar instalado el descargador, ¿sí? Y ese, pues lógicamente va a depender de básicamente este TOB. Entonces, este TOB, pues, es un factor K pues mirándolo fase neutro, fase tierra, por la tensión máxima del sistema dividido raíz de 3. Este factor K. Este factor K, este factor K, pues lo dan las normas o ese factor K también se puede calcular porque este depende del sistema eléctrico. Este depende del sistema eléctrico, ¿sí? Eh, Generalmente una guía rápida dicen que este K es menor o igual a 1.4 cuando el sistema está efectivamente aterrizado, efectivamente aterrizado, o este factor K puede ser igual a 1.73, ¿sí? Cuando pues no se encuentra efectivamente aterrizado. Una condición más desfavorable cuando no está efectivamente aterrizado, ¿sí? Hay unos valores recomendados, hay unos valores recomendados, por ejemplo, la norma. ¿Qué norma? La 699-5, la IS 699-5. Entonces dice, listo, pues tomemos un valor, podemos tomar un valor de 1.50. Recomienda.
tomar un valor de 1.55 para, para tensiones menores o iguales a 123 kilovoltios. ¿Sí? Entonces, se puede tomar. Este es un criterio. O simplemente se calcula y esto era, esto hace, me quedó esta relación mal. Se mira, ¿sí? Con base en ese factor K, factor de falla tierra, ¿sí? El factor K, factor de falla tierra. ¿Mm? Entonces, se calcula para el sistema. ¿Mm? ¿Cómo se calcula? Ayudándonos pues de software, ayudándonos de software. Entonces ahí ya nos entramos a soportar, nos entramos a soportar de software, mirar las fallas, mirar falla monofásica, que es la que más prolifera, falla monofásica en este caso, y se entra a calcular el factor K. ¿Sí? Y con esto, entonces, podemos llegar a obtener un factor inicial que es el para escoger la tensión nominal del descargador, que es con base en la cual se va a seleccionar o se va a escoger o se va a seleccionar de catálogos, de catálogos. Y ahorita hablando de catálogos, pues prácticamente este valor de TOV, ¿sí? Este valor de TOV viene dado viene dado también en catálogos. Los fabricantes botan el valor del TOV, ¿sí? O bueno, botan no. Espere, yo hablo bien. No lo votan, simplemente lo presentan dentro de los catálogos de fabricante, ¿sí? Y botan este dato generalmente para un segundo o para 10 segundos. Y dependiendo de eso, nos va a permitir entonces encontrar eh, este factor de acá, ¿sí? Este factor de acá. ¿Mm? Dependiendo de si vamos para un segundo, dura esa sobretensión o dura 10 segundos. Son dos valores típicos, ¿sí? Pero a eso hace referencia esta de acá. ¿Sí? Esta es una curva del TOV más o menos para encontrar en función del tiempo, ¿sí? En función del tiempo, encontrar el factor TR, perdón, me devuelvo, del cual estamos hablando acá. Y ese valor del TR depende de el tiempo, ¿sí? Puede ser del tiempo. Puede ser más tiempo, ¿sí? Un segundo, 10 segundos, puede ser más tiempo, 100 segundos, ¿sí? 1000 segundos. Eso ya va a depender del tiempo que se demore que demore esa sobretensión, ¿sí? El tiempo que demore esa sobretensión, entonces aparece pues el factor. ¿Sí? Aparece ese factor que, perdón, voy para atrás, que nos va a permitir entonces encontrar de esta manera el UR o la tensión nominal del descargador, el cual vamos a poder entonces ya buscarlo por catálogo y mirar. Más o menos la tensión continua de operación está en 0.8 veces el valor de usuario. Valor de usuario. Y, mm, y ya de esta manera, ¿sí? Por lo menos las características eléctricas. Y hace falta algo que es bien importante, eh, eh, el manejo energético. El manejo energético. El manejo energético del descargador. Manejo energético del descargador. Entonces, ese manejo energético del descargador, pero bueno, antes de pasar al manejo energético del descargador, lo que hicimos fue encontrar este punto, ¿sí? Con ese punto, pues más o menos un criterio, ya se puede fijar el MSOB del descargador, ¿sí? El MSOB del descargador. La idea es que él a lo sumo, pues no llega hasta estos puntos, ¿sí? Sino que trabaje, pues, de aquí para abajo,
o sea, de aquí para abajo es de aquí, ¿sí? En esa zona, esa es su zona de operación, ¿sí? De acá, zona de operación, corrientes extremadamente bajas, estén por aquí, corrientes extremadamente bajas, ¿sí? Y ya cuando llegue la sobretensión, pues simplemente pase del punto y haga el recorrido que veíamos más antes. Aquí, en esa parte de acá, prácticamente al valor de aproximadamente 1 miliamperio de tensión de referencia, ¿sí? Eh, entre, entre en esta zona de conducción, y lo más rápidamente posible, pues llegue, dependiendo de qué tan severa, de qué tanto dure la sobretensión, descarga la corriente que tiene que estar en capacidad de descargar, ¿sí? Descargar y retorne nuevamente a su punto de operación. Retorne a su punto de, retorne a su punto de operación. Caray, no se ve muy bien, pero esta parte se hace referencia a las condiciones energéticas, a las condiciones de energía. Esto está dada por la norma 699-4, edición 3, ¿sí? En los cuales, pues, aparece las condiciones energéticas que debe soportar, debe estar en capacidad de soportar el descargador, ¿sí? El descargador es un elemento para trabajar transitoriamente. O sea, no puede operar en condición de en la zona de TOB. O sea, él no puede operar en esta zona. Bueno, ya les adelanté el siguiente tema. No puede operar en esta zona, por ejemplo, por aquí, y quedarse continuamente en esta zona de operación, en este punto de operación. No puede hacer eso, ¿sí? ¿Y por qué no puede hacer eso? Es porque simplemente las consideraciones energéticas van a empezar a ser altas. Y eso va a llevar a una rápida degradación de ese elemento, porque eso es una de las, digamos así, pues como todo en la vida se degrada, esta es una de las condiciones pues que tiene él, ¿sí? Va a entrar en un círculo vicioso que más adelante lo voy a explicar. Más adelante lo voy a explicar. Y eso está relacionado con las consideraciones energéticas. Estas consideraciones energéticas, como son transitorias, ¿sí? Como son transitorias, entonces está en capacidad de manejarlas, pero permanentes no. Son transitorias. Y esa parte del que sufren los descargadores es a través de envejecimiento, ¿sí? Esta curva la extraje del trabajo de grado de un compañero de nosotros, Alexander Alarcón. Yo creo que aquí todos lo conocemos, ¿m? Todos lo distinguimos. Mal o bien se tomó clase con él, mal o bien compartimos con él, eh, y hemos sido colegas de él. Esto lo que muestra y está relacionado con lo que les comentaba más antes, más adelante, de las consideraciones energéticas, está relacionado eh, con ese círculo vicioso en el que se puede meter el descargador si no se manejan bien sus condiciones energéticas. Eh, Esto es corriente, esto es voltaje. Ya sabemos que la curva es más o menos así, es aproximadamente así. Tenemos que estar aquí en este punto de operación, ¿sí? En este punto de operación. La idea es que se quede operando en esta zona bajo condición normal de operación, pero que si ya se pasa para la otra, entonces pues la idea es que no vaya a pasar de este punto de acá, porque este punto de aquí también es malo. Esta zona de acá es mala, esta zona ya prácticamente es zona de destrucción, ¿sí? Esta es zona de destrucción de ese descargador. ¿Mm? Esta zona de aquí ya esta es zona de operación, ¿sí?
Entonces, lo que se está viendo aquí es simplemente varias consideraciones de esta curva, de la curva BI en, en zona de no operación, ¿sí? En esta parte de acá, este pedazo de acá, ¿sí? Lo que pasa es que si desde el punto de vista energético empieza a disipar mayor energía ese descargador, ¿sí? Pues lógicamente esa condición de mayor energía mm, impacta la temperatura de operación del óxido de zinc, de las pastillas de óxido de zinc. ¿Eh? Y impactar las pastillas de óxido de zinc, la temperatura de las pastillas de óxido de zinc, es impactar la forma como opera. ¿Eh? ¿En qué sentido? En que a menor voltaje, por eso traje estas curvas, a menor voltaje, por ejemplo, fijémonos esta a 140 grados, fíjese que a temperatura ambiente prácticamente casi que a 3500 voltios, la corriente es minúscula, ¿sí? La corriente es menos de 1 miliamperio. ¿Mm? Estoy aquí en este punto, no sé si lo estemos viendo, estoy acá, estoy acá. 3500 voltios en el eje de tensión, ¿sí? 3500 voltios, y aquí estamos en el eje de corriente, estamos en la zona de no conducción, ¿sí? En la zona de no operación, o sea, todo está en estado estable. ¿Mm? El punto está en que si esa temperatura empieza a aumentar, ¿sí? Por condiciones energéticas, entonces este comportamiento se va corriendo. Esto ya eh, quedó y fue estudiado, pues, por ejemplo, acá para este caso, esta temperatura, no tanto la temperatura, la curva se va corriendo. Eso implica que para esta temperatura, por ejemplo, de 100 grados centígrados, 100 grados Celsius, perdón, esto, pues, lo que antes, a este mismo nivel de tensión de 3500 voltios, eran corrientes de menos de 0.5 miliamperios, ¿cierto? Ya en la medida en que la temperatura aumenta, ya la corriente ya empieza a ser del orden de los miliamperios, ¿sí? De 1 miliamperio en este caso. Y si la temperatura sigue aumentando, ya la corriente, ya estamos del orden de 3.5 miliamperios. ¿Mm? Y el círculo vicioso está es en que como empieza a circular por este fenómeno mayor corriente, esa mayor corriente empieza a que el descargador, la pastilla de óxido de zinc, disipe mayor potencia. Tiempo que esté conectado a la red, mayor cantidad de energía. ¿Sí? Eso eleva la temperatura. Se eleva la temperatura más y vamos a tener entonces otra curva por aquí de operación, el cual a este mismo valor de tensión va a elevar más la corriente, esa corriente va a elevar más la disipación de potencia de esa pastilla de óxido de zinc que está conectada continuamente a la red eléctrica. Las consideraciones energéticas van a subir, va a subir más la temperatura y se vuelve un círculo vicioso que va a llevar, lógicamente, a un daño en la pastilla, a una degradación, a un daño que eh, posteriormente, pues, si no se tiene cuidado, impacta el buen funcionamiento, pues, del elemento y de todo lo que esté conectado aguas abajo allá de él, porque después cuando venga el fenómeno que sí, o venga el transitorio o la sobretensión, pues, venga la sobretensión, prácticamente el descargador ya está tan maltrecho, digámoslo de esa manera, ¿sí? Que se va a dañar, fácilmente se va a dañar y eso, pues lógicamente eso es lo que no, es lo que no se quiere. ¿No? Y eso ha llevado a estudios, pues consecuentemente a estudios, pues para saber cuándo un elemento de estos ha entrado en degradación y sobre eso también hay mucho tema, hay varios trabajos al respecto, hay varios trabajos que se pueden llevar a cabo en la universidad sobre ese estudio, porque pues aquí a raíz de esto, perdón, yo me devuelvo otra vez,
Aquí hay un parámetro que entra, pues, que se entra a estudiar, que es el coeficiente alfa del, del descargador, ¿sí? El coeficiente alfa es porque, pues, prácticamente esta respuesta, esta curva de respuesta, se puede caracterizar a través de esta expresión que es conocida, ¿sí? Es conocida, es conocida por todos nosotros y este bendito factor alfa, este factor alfa, pues se le llama el coeficiente de no linealidad, coeficiente de no linealidad, ¿sí? Del comportamiento del óxido de zinc, en este caso del descargador. ¿M? Y entonces, estudiando cómo es el comportamiento de este alfa se puede encontrar ayudándose aquí con dos puntos de voltaje y de corriente, y así rápidamente, pues logaritmo en base 10, digámoslo así, de dos puntos, y 2 sobre I1 sobre logaritmo en base 10 de B2 sobre B1, buscando una pareja de dos parejas de puntos en la curva de caracterización. ¿Eh? Y en la medida en que este coeficiente de no linealidad va disminuyendo su valor, ¿sí? Entonces ya es un sinónimo de degradación, ¿sí? Ya se ha estudiado, ya se ha visto que es un sinónimo de degradación. Y eso, sinónimo de degradación, pues prácticamente lleva también a otra consecuencia, ¿sí? Y es que esta que está aquí es la corriente que fluye a través del descargador. O sea, supuestamente la que estamos aquí en esta zona, en la zona de no conducción, ¿sí? O en su zona estable, zona de no conducción, esta parte de acá, en esta región de aquí. Esa es la corriente. La idea es que fuese lo más, eh, la idea es que esa corriente que fluye por ahí fuese lo más sinusoidal posible, ¿sí? Pero en la medida en que el descargador en la medida en que el descargador empieza a tener todos estos fenómenos de degradación, ¿sí? Empieza a tener esos fenómenos de degradación, que su temperatura empieza a aumentar, que la corriente empieza a aumentar, pues lógicamente la corriente pues va empezando a tomar esta forma distorsionada, porque recuerden ustedes que es una curva no lineal, ¿sí? Una curva no lineal, y esto implica entonces, por ejemplo, un aumento en el nivel de armónicos de esta señal, en el nivel de armónicos, en el nivel de armónicos. Y esto se constituye en otro estudio por ejemplo, para estudiar, bueno, en otro estudio para estudiar, ¿cierto? Ahí quedó bien decidido. En un estudio para chequear, evaluar condiciones de funcionamiento de descargadores de sobretensión. ¿M? Descargadores de sobretensión o, pues, igualmente de varistores en redes de baja tensión. ¿M? Acá, estas presentaciones de acá, lo que se muestran, pues, es hoy en día es con cámaras térmicas, pues cómo se pueden hoy día evaluar de alguna manera y hacer estudio y incluir dentro de los planes de mantenimiento a los descargadores de sobretensión, ¿cierto? Y irles chequeando, porque este es un proceso que poco a poco se va llevando a cabo, y en la medida en que el descargador va operando, va trabajando, va funcionando en el tiempo, él va sufriendo su proceso de degradación, como todo en la vida, como todas las cosas en la vida, va sufriendo su proceso de degradación, que puede llegar a ser más rápido o más lento debido en la correcta selección, en su correcta escogencia, y también en los fenómenos, en las sobretensiones en que ha tenido que estar sujeto, ¿sí? Que ha tenido que lidiar. Hay que ver aquí una cosa, que colocar el descargador de sobretensión al transformador, a la línea, eso no, eh, eso no es sinónimo de que ya estamos protegidos y cierre y vámonos. Recuerden ustedes que este es un fenómeno muy probabilístico, ¿sí? Que así como el fenómeno puede ser leve, puede ser muy fuerte,
¿ah? Y que no se puede seleccionar el descargador de sobretensión para la consideración más fuerte. O sea, más fuerte es en el caso de impacto directo pensar bueno, en unas consideraciones energéticas extremadamente altas, porque ya entra a ser desde el punto de vista de ingeniería inviable. Y recordemos que aquí hay que lidiar con dos aspectos bien importantes cuando estamos en cuestiones de ingeniería. Aspecto técnico y aspecto económico, ¿sí? Entonces hay que lidiar. Le voy a apurar, caray, y yo que es que dije que, es que estaba preparado, pero bueno, a mirar. Pero gracias a Dios, mucha gente, bueno, mucha gente no, ya sí, mucha gente ha estudiado esto y ya de esto se ha tratado, ¿sí? Aquí voy a mirar para pasar a lo siguiente, para pasar a los otros dispositivos de protección contra sobretensiones, ¿sí? En redes de baja tensión. Las técnicas de mitigación del rayo, pues son básicamente tratar de controlar la magnitud de la corriente del rayo, tratar de controlar la forma como eso se acopla al sistema eléctrico. Fíjense ustedes que Carlos nos mencionaba en un dibujo que nos hacía de las líneas eléctricas cuando cae un rayo en las torres, de cómo la corriente, de cómo de cómo esa corriente se empieza a dividir por todas esas torres de acuerdo a, a los aterrizamientos de cada una de las torres y cómo esa corriente va fluyendo, va fluyendo, va fluyendo, va fluyendo y cómo se crean esos campos electromagnéticos en los loops o en los caminos cerrados que forman conductores con tierra junto con las estructuras y que pues eso de alguna manera es un tipo de acople, pues un tipo de acople electromagnético, ¿sí? Tenemos tipo de acople directo, entonces tenemos que empezar a lidiar con eso. La parte de equipotencialización a la entrada de las instalaciones. Es importante la equipotencialización para que no vayan a existir puntos de diferente potencial, entre los cuales, pues como ya sabemos, dos puntos a diferente potencial, pues fluye corriente y y ese flujo de corriente y esa diferencia de potencial, pues son los que nos van a empezar a afectar, lógicamente, a afectar el comportamiento de em, afectar, a impactar en la vida útil de los dispositivos, de los elementos. Es así que cuando hablamos en redes de baja tensión, ¿m? En redes de baja tensión, bien sea por acople directo o acople indirecto las sobretensiones que aparezcan en esa instalación de baja tensión, sean por acople directo o indirecto, de acuerdo a como nos explicaban en las sesiones anteriores. Prácticamente las normas, en este caso la ISE, ¿sí? Y también la IEEE, pero aquí no la traje al caso, nos ha indicado que en baja tensión, entonces aparecen unas zonas de protección y la llamado zonas de protección en las cuales se distinguen pues más o menos así básicamente 3, 4 zonas de protección, zona de protección en las cuales puede impactar un rayo y los campos electromagnéticos no son atenuados para nada, ¿sí? Es la zona de protección, la que llaman 0A, la zona de protección 0B está sujeta a impactos directos de rayo, pero de alguna manera el campo electromagnético, eh, perdón, esta zona no está sujeta a impactos directos de rayo, ¿sí? Y el campo electromagnético no es atenuado, ¿sí? Esta parte, por ejemplo, en una zona de protección 0B, podemos estar expuestos todos nuestras casas, nuestros lugares de trabajo, oficinas, puede ser la universidad, ¿sí? Puede ser que por las consideraciones del entorno
de alguna u otra manera nuestra casa o nuestro edificio donde vivimos, sea dependiendo, puede estar apantallado. Puede estar apantallado y entonces la probabilidad de que nos caiga un rayo, que caiga un rayo directo es muy baja, ¿sí? O es muy baja. No voy a decir nula porque pues no puedo hablar en ese término, pero es baja, ¿sí? Pero pues los campos electromagnéticos no son atenuados. Ya nos explicaban cómo podemos, cómo es la filosofía para atenuar campos electromagnéticos dentro de una instalación, ¿sí? Por ejemplo, con la utilización de mallas que se pueden utilizar, se pueden acoplar y, perdón, se pueden atenuar esos campos electromagnéticos dentro de una instalación. Y ya tenemos la zona de protección 1, ¿sí? En las cuales pueden fluir corrientes parciales de rayo. El campo electromagnético es atenuado mediante alguna medida de apantallamiento o blindaje y las zonas subsecuentes, ¿sí? Zonas subsecuentes. Esto lo podemos mirar como tableros principales de acometidas, ¿sí? En este caso de la acometida eléctrica. Aquí tenemos que pensar y tener siempre en mente, pues, de una perfecta equipotencialización y aquí forma parte de una equipotencialización en donde entra a jugar, pues, todo lo que son entradas de, no sé, de agua, entradas telefónicas de alguna manera. Y hoy en día los fabricantes y todas esas empresas que venden productos para protección contra rayos, pues tienen un catálogo, un amplio catálogo, diría yo, de diferentes elementos y dispositivos para permitir hacer esa equipotencialización de una manera de la mejor manera posible. Entonces tenemos tablero principal, tableros de distribución parciales y ya en esta parte de aquí, en estas zonas de aquí, podemos estar hablando ya sobre cada uno de los equipos, puede ser sobre nuestro computador o sobre algún equipo de telecomunicación específico. Esa es la filosofía de protección según la norma IS y es la que pues básicamente se trabaja. Esta es la parte que les mencionaba para hacer el símil con la tabla que traía la norma IS 671 raya 1, ¿sí? Del bill de los equipos, pero a voltaje ya de 245 kilovoltios. Aquí ya estamos a voltajes en baja tensión, ¿sí? En baja tensión, en sistemas monofásicos o trifásicos, en los cuales, pues, lo, que, lo que tenemos o de lo cual disponemos son los máximos valores de tensión en los cuales, pues, se pueden estar expuestos nuestros equipos dependiendo del nivel de tensión. Entonces estamos hablando de que en un sistema monofásico de 120, 240 voltios, ¿sí? Podemos tener equipos desde categoría 4 hasta categoría 1, siendo categoría 4, por ejemplo, equipos que estén expuestos a la entrada de la instalación, como por ejemplo lo que son, por ejemplo, los medidores de energía, ¿sí? Medidores de energía, estos son los que están allá al frente, ¿eh? Medidores de energía, allá en el tablero de distribución. Y aquí podemos estar en los equipos que puede ser ya los equipos, por ejemplo, voy a colocar aquí nuestro TV, por ejemplo, un televisor. ¿Mm? Un televisor. Aquí pues está, es prácticamente lo mismo. Aquí está la norma, la IS 300, perdón, la IS 60364, raya 4. Aquí está esta parte, que es prácticamente esta misma tabla, las categorías y los niveles de tensión, si el sistema es monofásico o en este caso, si el sistema llega a ser trifásico. La idea es no sobrepasar, lógicamente, estos niveles de tensión dependiendo de la categoría en los elementos. Y ya los fabricantes, pues, ya saben que esto, pues, eh, se debe respetar, ¿sí? Se debe respetar porque, pues, ya hay unos valores que están estandarizados, que están colocados
en normas internacionales y que em, los, las personas, ¿sí?, que entran a hacer protección contra sobretensiones en instalaciones, en equipos, pues de alguna manera se guían, ¿sí? O nos guiamos de esta parte de acá. Para hacer esa labor, para hacer esa tarea, entonces tenemos nuestros famosos varistores de óxido de zinc que operan igual que los descargadores de sobretensión, ¿sí? Aquí ya estoy hablando de DPS, de dispositivos de protección, de dispositivos de protección contra sobretensiones, DPS, ¿sí? Ya para sistemas en baja tensión, varistores de óxido de zinc, tenemos tecnología de descargadores de gas, aunque estos son los mismos, ya de corte electrónico, ¿sí? Estos ya son de corte electrónico, diodos de avalancha y otros elementos. Y aquí viene una combinación que puede ser entre elementos, por ejemplo, de descargadores tipo gas, o estos eran los que yo más antes llamaba Spark Gaps, ¿sí? Una combinación entre Spark Gaps y diodos de avalancha, o entre varistores de óxido de zinc y diodos de avalancha, o una combinación entre Spark Gaps y elementos de dióxido de zinc o varistores que permitan controlar, pues, eh, proteger al elemento de la mejor manera. Spark Gaps o vía chispas, ¿sí? Vía chispas. Esta es la tecnología. Hoy en día ya no se sufre por lo que se sufre, o bueno, aunque el fenómeno sigue sucediendo, pero ya no se sufre con lo que sucedía hacia los años de 1870 y eso, de que y hacia 1895, que los Spark Gaps en ese momento tenían soplado magnético porque colocaban en corto las redes. Hoy en día ya la tecnología se ha desarrollado tanto de que prácticamente los Spark Gaps, ¿sí? O estos protectores a gas ya están en capacidad interrumpir la corriente subsecuente de falla que se pueda llegar a presentar en el sistema, ¿sí? Porque pues sigue sucediendo eso, pero ya los elementos hoy día ya tienen la habilidad y de por sí pues es uno de los parámetros técnicos a considerar hoy en día, junto con consideraciones energéticas y junto con el nivel de tensión de protección. ¿Mm? Entonces ya hoy día la tecnología ha avanzado tanto que prácticamente estos Spark Gaps ya están provistos para estar en capacidad de, digámoslo así, interrumpir corrientes perfectamente de 50 kiloamperios de corriente de falla, ¿sí? Por lo menos en el primer semiciclo, mientras pasa el valor de la corriente por cero. Ante esto hay también muchas cosas que decir, porque eso también depende de, de en qué momento de la onda ocurra el fenómeno, ¿sí? En qué momento de la onda ocurre el fenómeno, si ocurre en el cruce por cero, o ocurre en el máximo, o ocurre en el máximo negativo de la onda sinusoidal, ocurre el fenómeno transitorio. Y de eso va a depender pues también la habilidad y la rapidez con la cual el elemento, el Spark Gap o el vía chispas, ¿sí? Como está aquí el descargador de chispas, pueda interrumpir la corriente subsecuente después de que ha pasado el transitorio, Entonces, la idea es que sube el transitorio, aparece el transitorio, ¿sí? Y va a haber un momento en el cual, pues, esto, pues, va a ver la descarga, ¿sí?
va a aparecer la descarga eléctrica y prácticamente pues todo esto baja a un punto que aquí pues parece que fuese cero, pero y realmente no es cero, no es cero, ¿sí? Aunque esa es una de las ventajas grandes que tienen estos protectores Spark Gaps, ¿sí? Y es que tensión en kilovoltios, y es que si el voltaje va subiendo hasta que opera y baja, hasta que pasa el transitorio. Este nivel de protección es relativamente bajo, es bajo, ¿sí? Es una tensión de arco. No podemos decir que sea, o idealmente pues podríamos decir que es cero, pero pues en la realidad no es cero. Pero esta es su gran ventaja y esto hace de que estos elementos hoy día puedan acarrear corrientes. Uno encuentra viendo catálogos, los fabricantes le dicen a uno 100 kiloamperios está este elemento, 50 kiloamperios corrientes de impulso, ¿sí? Honda 10350, porque este es un elemento que ha sido clasificado como clase 1, ¿sí? Y como clase 1, digámoslo así, que es el que va a frentear, o sea, es el que puede estar expuesto a corriente de rayos directamente. Bueno, sí, puede manejar corriente de rayo directamente, entonces son dispositivos que están testeados, que están probados para operar con ondas de corriente 10350. A diferencia, a diferencia, por ejemplo, de los varistores de óxido de zinc, de los MOP, ¿sí? Que están probados, o que, bueno, aunque ellos también se pueden probar con onda 10350, también la tecnología ha avanzado bastante, ¿sí? Colocando varistores en paralelo, se pueden también contabilizar como elementos clase 1, ¿sí? Para corrientes parciales de rayo, prácticamente, o corrientes de rayo, pues ellos pueden manejar esa parte. Y esa es una gran ventaja de esta tecnología. Hace años atrás, mmm, de pronto sí tenían la misma habilidad, pero la cuestión era de que pues de pronto en la red ponía, la dejaba en corto, ¿sí? Y esa pues tampoco es la idea cuando pasaba el fenómeno transitorio. Entonces, después de que pasaba el transitorio, quedaba la red en corto. Hoy en día, como les digo, no hay problema con por ese lado. No hay problema por ese lado. Esto me lo voy a pasar rápido porque ya me di cuenta que estoy boleado en tiempo, pero ya voy a acabar y me da pena con ustedes. Me da pena con ustedes. Estos simplemente eran de Spark y pasamos a los varistores, que ya prácticamente es como operan los descargadores de sobretensión, óxido de zinc, prácticamente es exactamente lo mismo. Aquí se puede encontrar clase 1, pero más usados clase 2, ¿sí? Ahora, que no lo he dicho o indirectamente lo he dado por entendido, el clase 1 a los clase 1, como están clasificados, clase 1, clase 2 y clase 3, estos tipos de protectores, los clase 1, al estar al frente, al ser capaces de manejar corrientes parciales de rayo, ¿sí? Entonces, pues, consideraciones energéticas son mucho más fuertes que los protectores clase 2, por ejemplo, y que los protectores clase 3, porque los protectores clase 2, ellos están diseñados básicamente o están encaminados para proteger dispositivos, de proteger equipos y dispositivos eléctricos y electrónicos contra sobretensiones, pero producidas por inducción, ¿sí? Producidas por inducción, o sea, por acople magnético dentro de la instalación, ¿sí? Lo que se pueda, o lo que se pueda, eh, sí, la sobretensión que puede aparecer dentro de la instalación por esos tipos de acoples. Lo mismo pasa con los clase 3, ¿sí? Con los clase 3. Entonces, cada uno de ellos tiene unas pruebas rigurosas que
deben pasar. Entonces, los clase 1, por ejemplo, están probados con ondas 10.350, mientras que los clase 2 están probados con ondas 820, al igual que los clase 3. Ya las consideraciones energéticas de una onda 10.350 son mucho más grandes que las de 8 a 20, y también en varias otras literatura se ha visto y han mostrado cómo, cuáles son las diferencias, cuáles son las diferencias energéticas que acarrea uno, o lo otro, ¿sí? Esta diapositiva la traigo para ver más o menos ante una, ante una corriente de impulso que nos va a crear una sobretensión, cómo es el accionar o cómo son las curvas de operación de un varistor y de un spark gap, ¿sí? O de una protección vía chispas. Fíjense ustedes, el nivel de protección, que es otro parámetro importante del descargador, junto con o del dispositivo de protección, ¿sí? El nivel de protección, la tensión que coloca en terminales mientras sucede el transitorio, junto con sus consideraciones energéticas, con las consideraciones energéticas de cada uno de ellos, junto con la corriente que ellos pueden manejar, ¿sí? Con la corriente que ellos puedan manejar. En este caso, si estamos hablando de un spark gap, debe estar en capacidad de manejar ondas 10.350 y un varistor 820, ¿sí? Aunque no puedo decir que, no, entonces que un varistor entonces no puede llegar a manejar ondas 10.350. Sí, sí, sino que pues las consideraciones energéticas son mucho más altas, son mucho más grandes, ¿m? Por el simple hecho de que el voltaje de protección o el nivel de protección del varistor es mucho más alto. ¿Y cómo sé que es más alto? Pues bueno, aquí para eso les traje para eso les traje esta diapositiva, que eso ocurre. Y eso hace entonces igualmente en los elementos eh, cuando los elementos se combinan, porque puede haber, ¿cómo les digo yo? Puede haber una combinación de elementos dependiendo de las zonas de protección para hacer una protección efectiva de la instalación. Hacer una protección efectiva en la instalación, entonces se coloca en la entrada, entonces un protector robusto, que puede ser un tipo Spark Gap, por ejemplo, y ya, por ejemplo, puede ser en el tablero principal, ¿sí? En la cometida de la instalación, y ya en tableros secundarios, ¿sí? O de distribución dentro de instalación, ya se podría pensar entonces empezar en tecnología, por ejemplo, de varistores, en donde ya se aspira de que allá ya no lleguen corrientes parciales de rayo, en donde se aspira de que pronto las sobretensiones que puedan aparecer en la red sean de tipo por acople magnético, ¿sí? Por acople magnético y, empezar a controlar mejor las sobretensiones que se puedan filtrar dentro de la instalación y así de esa manera proteger a los equipos de la mejor manera de acuerdo a su ubicación y de acuerdo a su nivel máximo de tensión que pueda llegar a soportar. Hay unas protecciones que son ya de tipo de corte electrónico, que son de diodos, ¿sí? Que son ya se puede ser para manejar, proteger, por ejemplo, PCs, proteger modems, proteger centrales telefónicas, proteger equipos de telecomunicaciones, proteger redes de comunicación, bueno, equipos de comunicaciones ya dije, redes y diferentes redes. Entonces, mmm, veamos en este repaso grande de que pues hay variada tecnología, hay variados elementos, hay varias clases de tipos y elementos de protección. La idea es conocer cada uno de ellos cómo funciona, cómo se pueden coordinar uno con el otro, ¿sí?
Y de por sí, pues esa es una labor y esa es una tarea hasta bien bonita poder coordinar los descargadores, los elementos, los dispositivos de protección contra sobretensiones, poderlos coordinar en las diferentes zonas, en las diferentes, en las diferentes zonas en las cuales ha sido dividida una instalación eléctrica con el fin de protegerla contra sobretensiones. Entonces, se pueden coordinar, como ya les ha dicho, SparkGap con varistores, o se puede coordinar varistor en la zona de entrada, en la zona 1, en la zona 0, en la transición 0-1, junto con, por ejemplo, junto con varistor, varistor, varistor. Y cada una de esas coordinaciones o de esas implementaciones, pues trae cierto estudio específico, trae ciertos aspectos a los cuales hay que tener cuidado y hay que pararle bolas, en pocas palabras.